Buenos días, nosotros somos el grupo 3 conformado por Manuel Porras Montes, Andrés Monsalve y yo, Laura Campo, acompañada de nuestra tutora Cindy López. Voy a presentar la actividad 4.2, grafo de secuencias de capacidades de las tareas del tema Teorema de Pitágoras. Entonces, la presentación se va a dividir en 4 momentos: la descripción de la nueva versión de las tareas, grafo de secuencias de capacidades de las tareas, un ejemplo de la tabla de ayudas y la revisión de las versiones previas. Bueno, entonces, para recordar nuestro objetivo 1, es resolver situaciones en las que sea necesario utilizar el teorema de Pitágoras para hallar longitudes desconocidas. En cuanto a este objetivo, las tareas pertenecientes a este objetivo, eliminamos la tarea circunferencia porque tenía la misma superestructura de la tarea rampa, pertenecía a la misma superestructura que es la de hallar una longitud en diagonal, y pues por ende respondía a los mismos caminos de aprendizaje. Ese fue el único cambio en el objetivo 2. El objetivo 1, perdón. El objetivo 2 es comprobar si dos elementos son o no perpendiculares mediante el uso del recíproco del teorema de Pitágoras. Los cambios que hicimos acá fue, eliminamos la tarea palo de escoba porque tenía los mismos caminos de aprendizaje la tarea mapa. Y elegimos mapa porque pues está en un contexto geográfico real, es una herramienta diferente que pues es electrónica, que dispone, entonces nos pareció más valiosa esta tarea. Y agregamos en cambio la tarea palillos. ¿Esta es la tarea en qué consiste? A los chicos se les va a dar esta lista de números y lo que ellos tienen que hacer es construir ternas pitagóricas. Cuando tengan ternas pitagóricas deben construir con los palillos de esas medidas un triángulo y después hacer un triángulo con medidas de 3 números que no sean terna pitagórica. Y luego con un transportador medir pues los ángulos. Y la idea es que ellos relacionen cómo un ángulo recto se puede construir a partir de una terna pitagórica. Listo. Ahora vamos con los grafos de secuencias. Voy a hacer de una tarea por objetivo. Entonces primero la tarea rampa. Pues esta es como la imagen del contexto. Entonces, bueno, este es el grafo. Entonces, el grafo inicia con identificar la existencia de un triángulo rectángulo. Después hay que identificar las longitudes que hay que medir y decidir cómo hacerlo. Medir luego las longitudes verticales y horizontales, porque en este caso hay que hallar la diagonal. Y después parten aquí 3 caminos distintos que nosotros llamamos numérico, y es porque el estudiante sabe que lo que hay que hallar es la hipotenusa, entonces simplemente sabe que dice hay que sumar. Entonces no hace nada en la fórmula, sino hace simplemente los cálculos. Suma, eleva al cuadrado y ya. El camino algebraico, en cambio, es hacer los pasos dentro de la fórmula, despejando la variable. Y un último camino, que es un camino gráfico algebraico, en el que pues se apoya la fórmula y además de un bosquejo de la situación. Por último, pues todas terminan en interpretar el valor de la raíz hallada como resultado final dentro del contexto del problema. Ahora bien, la tarea mapa, esta es pues la imagen que refiere al contexto de la tarea. Entonces, empieza con identificar 3 segmentos dados dentro del contexto del problema como los lados de un triángulo. Después debe identificar las longitudes que hay que medir y decidir cómo hacerlo. Acá debe medir las longitudes verticales, horizontales y diagonales. Luego, para poder usar el teorema, pues debe identificar los lados menores del triángulo como posibles catetos y el mayor como posible hipotenusa. Y después pueden irse a 3 caminos. Uno que es gráfico algebraico, que es lo mismo, se ayuda de un esbozo y reemplaza los valores en la fórmula. Otro que es algebraico comparativo, en el que simplemente reemplaza los lados menores en los lados de cateto y el resultado que lee lo compara con el lado más largo. Y el último, que es un tabular, en donde pone los valores de A, B, C en la tabla, el de C cuadrado, A cuadrado, B cuadrado, y bueno, y compara. Y al final, la secuencia de verificar si un triángulo es un rectángulo, al comprobar que se cumple, la ecuación del teorema de Pitágoras, e interpretar este resultado con el contexto del problema. Bueno, en cuanto a las tablas de ayudas, pues estas ayudas, pues se sabe que ayudan a contribuir a que los estudiantes superen sus errores. Voy a dar como unos ejemplos, pues no voy a poner toda la tabla, voy a poner algunos ejemplos de ayudas en errores de la tarea rampa. Por ejemplo, el error 23 es radicar a un lado de la ecuación y no al otro lado.
Entonces, la ayuda que sugerimos es recordar, pues que el profesor enuncie, recordar que se debe realizar la misma operación a ambos lados de la igualdad, de una igualdad dentro del proceso de despeje. Por otro lado, a ver, otro ejemplo es, este ejemplo 29 se refiere a cuando el estudiante haya un valor, pero no lo contextualiza, sino lo relaciona con el elemento de la tarea. Es decir, él dice 5, pero no dice medio 5, tal longitud de la rampa o de lo que sea. Entonces, la ayuda que sugerimos es la 23, que es remitir al contexto original del problema y preguntar cuál es la pregunta del problema. Otro error es considerar que se deben restar los cuadrados hallados con la longitud desconocida de la hipotenusa. Este es un error en el camino numérico que les hablo, que les dije. Y la ayuda es preguntar qué diferencia existe entre el proceso cuando el lado desconocido es la hipotenusa y cuando es uno de los catetos. ¿Y qué pasa en este caso? El error 32, por ejemplo, es ignorar que se den elevar al cuadrado los valores de las longitudes conocidas. La ayuda que sugerimos es preguntar cuál es la relación que establece el teorema de Pitágoras entre los lados de un triángulo rectángulo. En la ecuación, ¿cómo aparecen las variables? Esta última pregunta es pues, para que se fijen que las variables están elevadas al cuadrado. Bueno, en cuanto a la revisión previa, nosotros en el objetivo 2 teníamos una sola tarea prototípica, así que agregamos una nueva. Esta tarea se llama Pentágono. Se le da pues como esta figura al niño donde los lados 5 y 7 forman un lado perpendicular, 7 y 8 también, y tiene que establecer si 4.5 y los lados 4.5 y 3 son perpendiculares. Entonces, pues de esta tarea él tiene que hacer una construcción adicional, tiene que construir un triángulo rectángulo pues por acá para ayudarse a hallar este tercer lado que le sirve. Y ¿cómo lo hace? Pues ayudándose al objetivo 1, como son secuenciales, entonces él ya puede hacer uso del objetivo 1. Como nosotros dijimos la vez pasada, pues que un niño pueda deducir el teorema de Pitágoras es algo muy difícil, entonces lo agregamos como conocimiento previo, por lo que nuestra unidad está pues dedicada como a aplicarlos, a los usos del teorema. Entonces pusimos este conocimiento previo, reconocer la relación entre los lados de un triángulo rectángulo dado por el teorema de Pitágoras y su recíproco. Además, cambiamos la expectativa de aprendizaje 1, pues como su redacción. Desarrollar interés en el teorema de Pitágoras, en el tema del teorema de Pitágoras. Agregamos esta parte y su recíproco. Al mostrar cercanía entre los problemas y situaciones de la vida real. Antes teníamos situaciones de la cotidianidad o cotidianas. Y pues la formadora, pues Sara nos hizo notar que pues la cotidianidad es distinta para cada persona, entonces queda mejor de la vida real. Y ya eso es todo. Muchas gracias.